Hola mis chicos, ya les había dejado la clasecita de microbiología de infecciones urinarias y les prometí esta de farmacología para que veamos un poco cómo se va a aplicar en la práctica clínica. Recordemos que las ITU son una de las causas más frecuentes de la consulta médica y entonces por ende es una de las prescripciones de antibiótico más común. Sin embargo, el aumento de la resistencia bacteriana ha hecho que tratarlas correctamente sea cada vez más difícil. Entonces vamos a responder las preguntas que uno normalmente tiene, que es qué es realmente una ITU, cómo se clasifican, qué microorganismos la producen, cómo elegimos el antibiótico adecuado y cuáles son los principales grupos farmacológicos y cómo se utilizan. Entonces, recordemos que la infección del tracto urinario es una respuesta inflamatoria del urotelio que se produce por la invasión y multiplicación de microorganismos en cualquier parte del aparato urinario, desde el meato uretral hasta la corteza renal. Es importante que entendamos que no toda bacteria encontrada en la orina significa necesariamente infección, por lo que utilizamos un criterio microbiológico que nos ayuda a determinar si realmente es una infección o si solo es una bacteriuria o incluso si la muestra fue tal vez contaminada. Los puntos de corte más importantes son cistitis aguda, la uretritis, que se considera a partir de la pielonefritis, que lo buscamos a partir de 10.000 unidades formadoras de colonia por mililitro, y una ITU complicada a partir de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. La bacteriuria asintomática también tiene este mismo rango, pero la mayoría de los pacientes no se trata, porque administrar antibióticos en estos casos no aporta un beneficio y favorece a la resistencia bacteriana. Entonces clasificamos las ITUs en si son complicadas o no. La no complicada es cuando está confinada la vejiga y puede ser en mujeres o hombres afebriles sin evidencia de un compromiso sistémico. Y la complicada es cuando ya se extiende más allá de vejiga o se asocia a factores que aumenten el riesgo de evolución desfavorables, como las comorbilidades. Entonces aquí incluiríamos la pielonefritis, una ITU febril con bacteremia asociada a catéter o una prostatitis. Es importante clasificar si es complicada o no para poder determinar la elección del antibiótico y la vía de administración. Explorando la epidemiología, las ITU son increíblemente comunes en todo el mundo. El 50-60% de las mujeres adultas presentarán al menos un episodio durante su vida, y aquellas que tienen una infección inicial, aproximadamente el 25% tendrán una recurrencia en los siguientes 6 meses. La mayor incidencia en mujeres se da entre los 18 y 24 años por la actividad sexual, y en los hombres la incidencia aumenta entre los 40 y 50 años, generalmente porque a esta edad se empieza a presentar la hiperplasia prostática obstructiva, una obstrucción del flujo urinario o una estasis urinaria. Además, un dato epidemiológico importante es que aproximadamente el 20% de las ITU tienen alta resistencia microbiana y cerca del 49% de las bacteremias se producen por bacterias gram negativas. El diagnóstico. El duro cultivo es necesario para confirmar la infección urinaria y para identificar el microorganismo responsable. Sin embargo, en la práctica muchas veces el tratamiento antibiótico se inicia antes de que tengamos un resultado porque es mejor tratar lo más antes posible los pacientes sintomáticos o graves. Posteriormente, cuando ya llegue el resultado del cultivo y del antibiogramo, se ajusta el tratamiento. Me parece muy importante que exploremos la diferencia entre las bacterias gram positivas y gram negativas porque nos ayuda a entender mucho mejor cómo las atacamos. Las bacterias gram positivas tienen una pared de peptidoglicano gruesa, no tienen membrana externa, no tienen lipopolisacáridos, tienen porinas pequeñas y tienen un espacio periplásmico mínimo. Y entre ellas están Enterococcus fecalis, Staphylococcus saprophyticus y Staphylococcus aureus, que es lo que más común vemos en las ITUs. Las bacterias gram negativas son responsables de aproximadamente el 80% de las ITU y estas se caracterizan porque tienen una capa delgada de peptidoglicano, una membrana externa con un escudo lipídico, lipopolisacáridos o endotoxinas, un amplio espacio periplásmico y porinas que filtran las moléculas. Además, muchas son productores de beta-lactamasas, que son las enzimas que destruyen ciertos antibióticos. Las más importantes bacterias gram negativas son E. coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter. Y me gustaría que sepan que a estas bacterias les gusta la humedad. Entonces, cuando vemos zonas con humedad, es más probable que estas proliferen. ¿Cómo elegimos ahora el antibiótico? Depende de varios factores. Primero, la severidad de la infección. Debemos determinar si hay sepsis, shock séptico o compromiso sistémico. Y en pacientes con sepsis es fundamental revisar el antibiograma tan pronto esté disponible. Luego vemos los factores de riesgo de resistencia, por ejemplo, si hay infecciones previas por bacterias resistentes, uso reciente de antibióticos o hospitalizaciones recientes. Luego vemos cuáles son los factores específicos del paciente, como el sexo, las comorbilidades que tiene, si tiene una inmunosupresión o si tiene alteraciones anatómicas. Luego determinamos si lo vamos a dar de vía oral o intravenosa. Un antibiótico oral lo utilizamos como tratamiento inicial en casos leves o como desescalonamiento luego de un manejo intravenoso. Y el antibiótico endovenoso lo damos principalmente en pacientes hospitalizados con sepsis o infecciones complicadas.
La recomendación de tratamiento actual es 5 a 7 días con quinolonas o 7 días con otro grupo de fármacos, y se prefiere evitar tratamientos de 14 días salvo en situaciones muy específicas. Ahora sí, hablemos de los diferentes tipos de fármacos que utilizamos. Los betalactámicos son aquellos que tienen un anillo betalactámico en su estructura molecular. Incluyen las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos, y los monobactámicos. Su mecanismo de acción consiste en inhibir las proteínas fijadoras de penicilina o PBB. Las PBP participan en el ensamblaje de la pared de peptidoglicano y son esenciales para el crecimiento y la reproducción bacteriana. El anillo betalactámico del fármaco imita la estructura de ala y así bloquea las proteínas, impidiendo la síntesis de la pared y finalmente haciendo lisis bacteriana. Pero las bacterias producen beta-lactamasas, que son las enzimas que hidrolizan el anillo betalactámico e impiden la acción del antibiótico. Las penicilinas son un tipo de beta-lactámicos y entre las penicilinas todas comparten una misma estructura básica. Tienen un anillo de tiazolidina y el anillo beta-lactámico. Tiene una cadena lateral R, que es la que define el espectro y las propiedades de cada penicilina. Las penicilinas naturales, como la penicilina G y la penicilina B, actúan principalmente contra bacterias gram positivas y estas son las primeras que se hicieron, así que ya han adquirido mucha resistencia por las bacterias. Las penicilinas antiestafilococósicas son especiales contra Staphylococcus y son resistentes a las beta-lactamasas producidas por estos. Las aminopenicilinas, como el mejor ejemplo, amoxicilina, tienen mejor entrada a las bacterias gram positivas gracias a las purinas que tienen. Cubren algunos gram positivos y algunos gram negativos, pero son fácilmente destruidas por las beta-lactamasas. Cuando unimos una aminopenicilina con un inhibidor de beta-lactamasas, el inhibidor protege el antibiótico de las beta-lactamasas y así podemos cubrir gram positivos y gram negativos y anaerobios. Las penicilinas de amplio espectro cubren gram positivos, gram negativos y anaerobios, y aquellas de espectro extendido que se les suma los inhibidores de beta-lactamasa tienen una cobertura aún mayor frente a bacterias resistentes y son útiles en infecciones graves. Las cefalosporinas, otra vez otro tipo de beta-lactámicos, también inhiben las PBP y la síntesis de la pared bacteriana, pero son más resistentes que las penicilinas. Las generaciones van desde cobertura gram positiva a cobertura gram negativa. O sea, una generación tipo 1 cubre gram positivas y una generación tipo 3 cubre gram negativas. Los ejemplos de como cefalexina y ceftriaxona. La ceftriaxona es considerada el estándar de oro para infecciones urinarias por gram negativos no BLE. Nos referimos a la bacteria BLE, aquellas que son productoras de beta-lactamasas de espectro extendido y son capaces de destruir muchos de los antibióticos beta-lactámicos. Las quinolonas, que terminan en floxacina, como ciprofloxacina, norfloxacina, moxifloxacina, ofloxacina y levofloxacina, tienen un mecanismo de acción que es la inhibición de la ADN girasa y la topoisomerasa, lo que rompe el ADN bacteriano e impide la progresión de la infección. Tiene efectos adversos como toxicidad gastrointestinal, efectos sobre el sistema nervioso y teratogenicidad, por eso se evita en menores de 18 años. Los carbapenémicos son beta-lactámicos de amplio espectro y son una de las últimas líneas de defensa frente a las bacterias multiresistentes. Cubren prácticamente todos los tipos de bacterias, excepto las atípicas, y el más importante, las ITU graves, es el meropenem, que es especialmente indicado frente a bacterias productoras de BLE. Se reservan para sepsis grave y pacientes con riesgo confirmado de BLE. Los glucósidos, como la gentamicina y la amicacina, son potentes bactericidas contra gram negativos, pero son más tóxicos que los beta-lactámicos. Los principales efectos adversos son nefrotoxicidad y ototoxicidad y alteraciones del equilibrio y sordera. Por ello, se limita el uso prolongado. La nitrofurantoína es un antiséptico urinario utilizado para la profilaxis y el tratamiento de infecciones urinarias no complicadas porque tiene una baja frecuencia de resistencia. La nitrofurantoína es un profármaco, o sea que se tiene que reducir primero por la nitrofuran reductasa de la bacteria. Y luego los productos de esta reacción son muy reactivos y causan daños irreversibles al ADN y a los ribosomas bacterianos. Pero la nitrofurantoína no alcanza concentraciones plasmáticas significativas, por lo que no sirve para pielonefritis ni para prostatitis. Por causar estos productos de reacción, no se recomienda en embarazo ni en pacientes con compromiso grave del estado general, y como es un profármaco necesita una buena concentración de orina para funcionar, por lo que tampoco se recomienda en insuficiencia renal crónica. Tiene efectos adversos como orina color café, náuseas, vómitos, diarrea, reacciones de hipersensibilidad, escalofríos, fiebre, leucopenia, hepatitis crónica, neumonitis aguda, y se formula casi siempre en macrocristales porque son mejor toleradas así. Las sulfonamidas son fármacos que inhiben la dihidroxeroatosintasa, que es lo que bloquea la síntesis del ácido fólico bacteriano y así no se puede formar su ADN. El trimetoprim inhibe a la dihidrofolato reductasa,
que es la enzima que reduce el dihidrofolato a tetrahidrofolato, lo que necesitamos también para el ADN. Entonces, las sulfonamidas tienen mucha resistencia bacteriana, pero cuando las combinamos con el trimetoprim tienen efecto sinérgico y luego pueden ejecutar una acción considerable, pero no se consideran una terapia de primera elección por la alta tasa de resistencia. La fosfomicina es un fármaco análogo del fosfonolpiruvato que inhibe la enolpiruvato transferasa bacteriana, lo que impide la síntesis del ácido N-acetilmurámico, o sea que no permite la síntesis de la pared bacteriana. Tiene efectos secundarios como diarrea, vaginitis, náuseas y cefalea. La diarrea y vaginitis mayormente porque también afecta la flora bacteriana de la persona en sí. Entonces, ¿cómo elegimos qué antibiótico se une al microorganismo que sabemos? Si sospechamos un gram positivo, utilizamos aminopenicilinas para Enterococcus, vancomicina si sospechamos Staphylococcus aureus resistente a meticilina o Enterococcus resistente a ampicilina. El Linezolid únicamente lo utilizamos en casos de multiresistencia demostrada. Si sospechamos un gram negativo, la ceftriaxona es el estándar de oro para gram negativos no BLE y los carbapenémicos se reservan para sepsis grave y riesgo confirmado de BLE. El gran problema que tenemos para el tratamiento es la resistencia bacteriana. Para trimetoprim sulfametoxazol hay un 25% de resistencia, las fluoroquinolonas tienen un 22 a 25%, la nitrofurantoína tiene menos del 10% y los BLE o ESBL tienen un 7 a 17%. Entonces podemos concluir que aunque las infecciones del tracto urinario pueden parecer patologías sencillas, en realidad necesitan una evaluación cuidadosa del paciente, del microorganismo y de los patrones de resistencia. Recordemos que no toda bacteriuria requiere tratamiento, que la elección del antibiótico se debe basar en la gravedad de la infección y el riesgo de resistencia, y que el uso racional de los antibióticos es esencial para combatir la creciente resistencia bacteriana. Espero que les haya ayudado mucho este video a comprender la farmacología. Si tienen alguna pregunta, por favor déjenmela, yo con mucho gusto se la respondo. Yo soy su doctora Valentina y gracias por ver este video. Los quiero mucho.